Cuando recibí el mensaje de Eric diciendo que volvía al pueblo después de 10 años, algo se removió en mi interior. Era un nombre que no mencionaba a menudo, un recuerdo que guardaba celosamente en las profundidades de mi mente. Eric había sido mi mejor amigo en el instituto, mi compañero de aventuras y risas, pero también la fuente de sentimientos que nunca me atreví a explorar por completo. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles polvorientas, las mismas casas con fachadas desgastadas por el tiempo. Eric y yo solíamos recorrerlas en nuestras bicicletas, soñando con escapar a un mundo más grande, más brillante. Y ahora, aquí estaba él, regresando después de años en la ciudad. Nos encontramos en el pequeño café del centro, un lugar que apenas había cambiado desde nuestra adolescencia. Cuando Eric entró, con su porte confiado y esa sonrisa que siempre parecía iluminar una habitación, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Pero había algo nuevo en él, una madurez, un aire de misterio que me desconcertaba y atraía a partes iguales. «Alex, sigues igual», dijo, acercándose con los brazos abiertos. «Tú no», respondí, intentando ocultar la mezcla de nerviosismo y alegría que me invadía. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y durante las primeras horas hablamos de todo y de nada. De su vida en la ciudad, de mi trabajo en la biblioteca local, de cómo el tiempo parecía habernos cambiado a ambos, y al mismo tiempo nos había dejado intactos. Pero debajo de nuestras palabras triviales había algo más, una tensión que crecía con cada mirada, con cada pausa en la conversación. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, me invitó a su antigua casa, donde ahora se alojaba durante su visita. Acepté, aunque una parte de mí sabía que cruzar ese umbral significaría enfrentarse a todo lo que habíamos dejado sin decir durante tantos años. La casa de su familia estaba tan familiar como siempre, pero al entrar, la atmósfera se sintió diferente, más íntima, más cargada. Eric preparó café y nos sentamos en el viejo sofá del salón, como solíamos hacer en nuestra juventud. Pero esta vez no éramos los mismos. ¿Recuerdas aquella noche en la fiesta de graduación?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Asentí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Claro que sí. Siempre me he preguntado. Su voz bajó un tono, volviéndose más seria, más vulnerable. ¿Qué habría pasado si no me hubiera ido? Me quedé mirándolo, atrapado entre el pasado y el presente, entre lo que éramos y lo que podríamos haber sido. La distancia entre nosotros en el sofá parecía más corta de lo que era, y cada fibra de mi ser quería cerrar ese espacio, pero el miedo y la duda me mantenían congelado. Eric se inclinó ligeramente hacia mí, y por un momento el mundo pareció contener el aliento. La tensión entre nosotros era palpable, una corriente eléctrica que no podía ser ignorada. Y entonces, finalmente, habló. Siempre he sentido que dejamos algo pendiente, Alex. Su confesión me dejó sin aliento. Sentí el peso de sus palabras, el eco de todos esos años de silencios y miradas furtivas. No podía negarlo más. Había algo entre nosotros, algo que había estado esperando pacientemente a ser reconocido. La pausa después de su confesión se sintió interminable. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, acelerado y errático, mientras buscaba las palabras adecuadas. Pero, ¿qué se dice en un momento como ese? Eric estaba allí, frente a mí, ofreciendo lo que parecía ser una parte de sí mismo que nunca había compartido con nadie. Yo también lo he sentido, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Sus ojos se iluminaron con algo que parecía una mezcla de alivio y deseo. El silencio entre nosotros cambió, de incómodo a expectante, como si ambos estuviéramos al borde de algo mucho más grande de lo que podíamos comprender. La distancia física entre nosotros era mínima, pero la emocional estaba desapareciendo rápidamente. Eric se inclinó hacia mí, y su mano rozó la mía, apenas un toque,
pero lo suficiente para enviar una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Su tacto era cálido, firme y al mismo tiempo tan delicado que me dejaba sin aliento. No aparté mi mano, y él no se movió, dejando que el momento se alargara. ¿Esto está bien?, preguntó en voz baja, sus palabras llenas de cautela. Quise responder con seguridad, con la certeza de que este era el paso correcto, pero todo lo que pude hacer fue asentir, atrapado en el momento. Eric lo tomó como una señal. Su mano apretó suavemente la mía, y sus ojos buscaron los míos, explorando algo más profundo, algo que habíamos ocultado durante demasiado tiempo. «Nunca dejé de pensar en ti, Alex», dijo, su voz apenas un murmullo, como si temiera romper el hechizo de ese momento. «Incluso cuando estaba lejos, siempre te llevé conmigo». Sus palabras me alcanzaron como un golpe suave pero devastador, desmoronando las barreras que había construido durante años. En un acto impulsivo, guiado por algo más fuerte que el miedo, acorté la distancia entre nosotros y lo besé. El mundo se detuvo. El beso fue lento al principio, una exploración tímida de emociones reprimidas, pero pronto se volvió más seguro, más profundo. Sentí sus manos en mi rostro, sosteniéndome como si temiera que pudiera desaparecer, y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. Éramos solo él y yo, finalmente enfrentándonos a lo que habíamos negado durante tanto tiempo. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó vulnerable, expuesto de una manera que nunca antes había experimentado. Pero no había arrepentimiento, solo una conexión que se sentía inevitable. «No sé a dónde nos llevará esto», dije, mi voz temblando ligeramente, «pero no quiero seguir ignorándolo». Eric sonrió, una sonrisa suave y genuina que parecía iluminar toda la habitación. «Tampoco yo», respondió. «Estoy cansado de huir». Nos quedamos allí, en el sofá, con nuestras manos entrelazadas, y el silencio que antes era opresivo, ahora convertido en algo reconfortante. Era el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía predecir, pero que estábamos dispuestos a explorar juntos. Esa noche, mientras nos despedíamos en la puerta, sentí una calma que no había sentido en años. Sabía que lo que habíamos comenzado era complejo y que no sería fácil, pero por primera vez estaba dispuesto a intentarlo. Eric me abrazó antes de irse, y en ese gesto encontré una promesa silenciosa, de que esto era solo el comienzo. Al cerrar la puerta después de que Eric se marchara, me quedé inmóvil por un momento, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. La casa parecía más grande, más silenciosa, y el peso de todo lo no dicho todavía colgaba en el aire. Había pasado una década desde que lo vi por última vez, y sin embargo, en cuestión de horas, ese abismo de tiempo había desaparecido, dejándonos en un terreno desconocido, pero peligrosamente tentador. Subí lentamente las escaleras hasta mi habitación, sintiendo que cada paso llevaba consigo un eco de emociones reprimidas durante años. Mi mente estaba desbordada con pensamientos, cada uno luchando por ocupar el primer lugar. Su sonrisa, su tacto, el calor de sus labios sobre los míos. Todo se mezclaba con la inevitable pregunta: ¿qué significaba esto para nosotros? Me dejé caer en la cama, mirando el techo mientras la luz tenue de la lámpara de noche proyectaba sombras suaves en las paredes. Mi corazón aún latía con fuerza, recordándome que no podía fingir que nada había cambiado. Todo había cambiado. Mi mejor amigo de la infancia, el chico con el que compartí mis secretos más profundos, ahora era el hombre que había despertado algo en mí que nunca pensé posible. Intenté cerrar los ojos, pero el recuerdo del beso seguía vivo, tan vívido como si acabara de suceder. Podía sentir la calidez de sus manos en mi rostro, la firmeza de su cuerpo cerca del mío. Cada detalle estaba grabado en mi mente, y cuanto más intentaba apartarlo,
más profundamente se aferraba. El sonido de mi teléfono interrumpió el silencio, iluminando la habitación con su pantalla brillante. Era un mensaje de Eric. Espero no haberte abrumado. Si necesitas tiempo, lo entiendo. La simplicidad de sus palabras hizo que mi corazón se acelerara de nuevo. Había algo tan genuino en él, tan considerado, que desarmaba cualquier muro que intentara construir. Durante años me había convencido de que lo que sentía por él no era más que nostalgia, un eco de los días despreocupados de nuestra juventud. Pero esta noche había revelado la verdad. Era mucho más. Escribí y borré mi respuesta varias veces antes de decidirme finalmente por algo sencillo pero honesto. No me abrumaste. Esto es nuevo para mí, pero no quiero que desaparezcas de nuevo. Le di enviar antes de poder reconsiderarlo, y el tiempo entre mi mensaje y su respuesta pareció eterno. Cuando finalmente llegó, mis manos temblaron al abrirlo. No voy a ninguna parte, Alex. Quiero que lo hagamos bien, pero solo si tú también lo quieres. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Su paciencia, su disposición a esperar, a no apresurarme, era algo que nunca había experimentado antes. Pero también me asustaba lo que esto significaba. Había algo en su mirada esa noche, algo que decía que estaba listo para cruzar un límite del que no había vuelta atrás, y yo no estaba seguro de estar preparado para eso. A la mañana siguiente me desperté temprano, incapaz de seguir fingiendo que podía ignorar lo que estaba pasando. Decidí salir a caminar para despejar mi mente, pero incluso el aire fresco y el sol de la mañana no podían calmar el torbellino de emociones que giraban dentro de mí. Cada esquina del pueblo parecía estar impregnada de recuerdos de Eric y yo, desde el parque donde solíamos pasar las tardes hasta la tienda de helados que frecuentábamos durante los veranos. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, antes de darme cuenta de que mis pasos me habían llevado a su antigua casa. Me detuve frente a la puerta, el corazón latiendo con fuerza, mientras debatía si debía llamar. Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió, y allí estaba él, con esa misma sonrisa que parecía tener la capacidad de desarmarme por completo. «Sabía que vendrías», dijo, su tono suave pero lleno de certeza. «¿Cómo podías estar tan seguro?», pregunté, intentando parecer más seguro de lo que me sentía. Eric se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban con algo más profundo. «Porque siempre volvemos al lugar donde todo comenzó». La sencillez de su respuesta me dejó sin palabras, y antes de darme cuenta, estaba entrando en la casa, dejándome llevar por algo que ya no podía negar. Nos sentamos en el sofá de la sala, el mismo donde habíamos compartido tantas risas años atrás, pero esta vez la atmósfera era diferente, más pesada, más cargada. Eric me miró, su expresión seria, pero había una suavidad en sus ojos que me tranquilizó. «Alex, no quiero presionarte», dijo finalmente, «pero necesito saber qué estás pensando». Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras. No era fácil poner en palabras lo que estaba pasando dentro de mí, pero sabía que debía intentarlo. «Estoy pensando que esto es complicado», admití, mi voz temblando ligeramente. «Pero también estoy pensando que no quiero seguir ignorándolo». La tensión en su rostro se relajó y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Eso es suficiente para mí». Nos quedamos allí, en silencio, mientras el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, bañándonos en una luz dorada. Era un momento de tranquilidad, de aceptación, y aunque no tenía todas las respuestas, sabía que estaba dispuesto a descubrirlas con él. El silencio en la sala se sentía denso, pero no incómodo. Era como si ambos estuviéramos saboreando el momento, permitiéndonos sentir la carga de lo que habíamos admitido, de lo que estábamos explorando juntos. La luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas proyectaba sombras suaves sobre el suelo, y el tic-tac del reloj en la pared
era el único sonido que rompía la quietud. Eric estaba sentado frente a mí. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, y aunque no decía nada, su mirada lo decía todo. Sus ojos oscuros, llenos de intensidad y vulnerabilidad, estaban fijos en los míos, como si esperara algo, una señal, una palabra, cualquier cosa que pudiera aclarar lo que sentíamos en ese momento. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones, y dejé que mis pensamientos fluyeran libremente. No sé cómo se supone que hagamos esto, dije finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz era baja, apenas un susurro, pero en la quietud de la habitación, cada palabra se sentía amplificada. Eric inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome como solía hacer cuando éramos más jóvenes, como si tratara de entender algo que yo mismo no podía articular. «No tenemos que saberlo todo ahora mismo», respondió, su tono calmado y lleno de paciencia. «Solo tenemos que estar aquí, juntos». La simplicidad de sus palabras me golpeó con fuerza. Había pasado tanto tiempo complicándolo todo en mi cabeza, preocupándome por lo que significaba, por cómo se vería, que no me había permitido simplemente estar en el momento. Pero Eric tenía razón. No necesitábamos resolverlo todo de una vez. Sus manos, fuertes pero cuidadosas, se acercaron a las mías. Cuando nuestras pieles se tocaron, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Era un gesto simple, casi inocente, pero cargado de significado. Dejé que sus dedos se entrelazaran con los míos, y en ese contacto encontré una sensación de calma que no había sentido en años. «Siempre fuiste tú, Alex», confesó Eric, sus palabras apenas un murmullo, pero llenas de una verdad que no podía ignorar. «Desde el principio. Siempre supe que había algo especial entre nosotros, pero nunca supe cómo decirlo». Su confesión me dejó sin aliento. Durante años había reprimido mis propios sentimientos, convenciéndome de que no eran reales, de que no podían serlo. Pero ahora, sentado frente a él, escuchándolo poner en palabras lo que yo mismo había temido admitir, todo encajaba. Todos esos momentos en el instituto, todas esas veces que mi corazón se aceleraba cuando él sonreía, ahora tenían sentido. Yo también lo sentí, admití, mi voz temblando ligeramente, pero tenía miedo, miedo de lo que significaba, miedo de lo que podríamos perder. Eric apretó ligeramente mi mano, un gesto reconfortante que me hizo sentir más seguro. «No vamos a perder nada», dijo con firmeza. «No esta vez». Nos quedamos así, mirándonos mientras el sol continuaba su descenso en el horizonte, llenando la habitación con tonos cálidos y dorados. Era un momento tan íntimo, tan cargado de emoción, que parecía que el mundo entero había desaparecido, dejándonos solos en nuestro pequeño universo. Finalmente, Eric se inclinó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento contra mi piel. «¿Puedo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de encontrar las palabras. Mis ojos se cerraron instintivamente mientras sentía cómo sus labios rozaban los míos, suaves y cautelosos al principio, como si me estuviera dando la oportunidad de retirarme. Pero no lo hice. En cambio, respondí, profundizando el beso, dejándome llevar por el torrente de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. El beso fue lento, lleno de una ternura y pasión que parecían casi sobrecogedoras. Sus manos se deslizaron hacia mi rostro, sosteniéndolo con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. Mi propia mano encontró su lugar en su nuca, los dedos enredándose en su cabello, atrayéndolo aún más cerca. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, pero no había incomodidad, solo una sensación de conexión profunda. Nuestras frentes se apoyaron una contra la otra, y en ese momento sentí que no había nada más en el mundo que importara. «Esto es real, ¿verdad?», pregunté, mi voz apenas audible.
Eric sonrió, esa sonrisa que siempre había tenido el poder de desarmarme por completo. Sí, Alex, esto es real. Pasamos el resto de la tarde juntos, hablando, riendo y simplemente disfrutando de la compañía del otro. La tensión que había definido nuestros encuentros anteriores había desaparecido, reemplazada por una tranquilidad que no podía describir. Eric era como un ancla, alguien que me mantenía conectado a tierra, incluso cuando mi mundo interior parecía estar girando fuera de control. Cuando finalmente llegó la hora de despedirnos, me sentí reacio a dejarlo ir, pero él tomó mis manos entre las suyas y me miró con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera enfrentar cualquier cosa con él a mi lado. Esto es solo el comienzo, dijo, sus palabras llenas de promesa. Vamos a hacerlo bien, Alex, a nuestra manera. Asentí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a averiguarlo. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, mi mente estaba llena de pensamientos de Eric, de su sonrisa, de su risa, de la manera en que sus ojos parecían ver directamente a mi alma. Y aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba solo. Sabía que, con Eric, todo era posible. Los días que siguieron fueron como un sueño del que no quería despertar. Eric y yo nos vimos casi a diario, encontrando excusas para pasar tiempo juntos, aunque ninguno de los dos realmente las necesitara. Paseábamos por el parque donde solíamos jugar de niños, compartíamos café en la pequeña cafetería del centro, y a veces simplemente nos quedábamos en su antigua casa, hablando durante horas como si intentáramos recuperar el tiempo perdido. Pero entre las risas y las conversaciones ligeras, había algo más profundo, algo que no necesitaba palabras para hacerse evidente. Era el roce casual de nuestras manos al caminar, las miradas prolongadas que compartíamos cuando pensábamos que el otro no estaba prestando atención, y la manera en que mi corazón se aceleraba cada vez que Eric estaba cerca. No podía ignorarlo, y ya no quería hacerlo. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas que rodeaban el pueblo, Eric me llevó a un lugar que solíamos llamar nuestro refugio. Era un pequeño claro en el bosque, escondido entre los árboles, donde solíamos ir para escapar del mundo. Al llegar, el aire estaba lleno del sonido de los grillos y el suave murmullo del viento en las hojas. «No puedo creer que todavía esté aquí», dije, mirando a mi alrededor con una sonrisa nostálgica. Eric me miró, y había algo en su expresión que me detuvo. Su rostro, iluminado por la luz dorada del atardecer, estaba lleno de una mezcla de ternura y determinación. «Este lugar siempre fue especial para mí», dijo, su voz baja pero firme. «Pero ahora lo es aún más». Antes de que pudiera responder, tomó mis manos entre las suyas, sus dedos entrelazándose con los míos. Su tacto era cálido, reconfortante, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. «Alex, sé que esto no es fácil. Sé que probablemente tenemos un largo camino por delante, pero quiero que sepas que no me voy a rendir». Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Durante años había construido muros alrededor de mis emociones, convencido de que era más seguro así. Pero con Eric esos muros no solo se derrumbaban, se desmoronaban por completo. «Yo tampoco quiero rendirme», dije finalmente, mi voz temblando ligeramente. «Quiero intentarlo, aunque no tenga todas las respuestas». Eric sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para disipar cualquier duda que pudiera haber tenido. Me atrajo hacia él, y cuando nuestros labios se encontraron, sentí que todo encajaba en su lugar. Era un beso lleno de promesas, de esperanza y de una pasión que había estado esperando pacientemente a ser liberada. Nos quedamos allí, bajo el cielo que se oscurecía lentamente, enredados el uno en el otro como si el mundo a nuestro alrededor hubiera dejado de existir. Sus manos, fuertes pero gentiles, exploraban mi rostro, mi cuello, como si estuviera memorizando cada detalle. Y yo hice lo mismo,
dejando que mis dedos se deslizaran por su cabello, su espalda, grabando en mi mente cada sensación, cada momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, pero no había incomodidad, solo una conexión profunda que parecía envolvernos por completo. Eric me miró, su frente apoyada contra la mía, y susurró: «Esto es real. Lo que tenemos es real». Asentí, incapaz de encontrar las palabras, pero sabiendo que él entendía. Nos quedamos allí hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, hablando en voz baja, compartiendo nuestras esperanzas y temores, y planificando un futuro que no habíamos imaginado posible. Con el tiempo, volvimos al pueblo, pero algo había cambiado. La forma en que caminábamos juntos, la manera en que nuestras manos se buscaban sin pensarlo, todo hablaba de un nuevo comienzo. Había un desafío en esto, sí, pero también había una belleza que hacía que valiera la pena. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, mis pensamientos estaban llenos de Eric, de su risa, de la calidez de su toque, de la forma en que había transformado mi mundo en tan poco tiempo. Y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también sabía que no estaba solo. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse, pero no me arrepentía. Eric era más que un amigo, más que un amor. Era mi hogar, y en ese hogar sabía que siempre encontraría un refugio, sin importar lo que el futuro pudiera traer.